el arte contra el bullying, la robótica, payaso en Nicaragua. Bienvenidos a Vientos, noticias que vuelan, el noticiero con información, historias y opiniones para ti. Muchos creemos que el arte y la cultura son dos caminos para llegar a la no violencia y también para aprender a convivir en paz. Un ejemplo de esto lo encontramos en el Club de Niños y Niñas de Nuevo León, que junto con la Pinacoteca del Estado realizan talleres de artes plásticas con niños y niñas, quienes aprendieron mucho más que técnicas de dibujo y pintura. Cuando me enteré que iban a exponer mi dibujo, sentí mucha emoción. Expresamos lo que era la violencia, el bullying, acoso escolar. Quise hacer las emociones que sienten los niños cuando están sufriendo acoso. Otros niños hicieron los golpes, las palabras que les dicen, cómo se sienten. Enojo, tristeza, alegría, entusiasmo. El Club de Niños y Niñas de Nuevo León es un lugar, para no estar en la casa así, viendo la tele o aburriéndote. Ahí te puedes divertir, haces deporte, pintura, hay música. Nos enseñan matemáticas, español y muchas cosas. Pues empieza de la emoción que sienten primero, de ahí cómo los van dejando, hasta tener que llevarlos a un psicólogo que los ayude con ese problema que tienen. Empecé por alegría y terminé por enojo, tristeza, miedo. Tratamos de transmitir el bullying a través de dibujos y obras de arte. Dibujando expreso mis sentimientos y cómo me siento y me desahogo. Yo antes estaba chiquita y estaba un poco gorda. Me hacían bullying, me decían, no, que viene la cerdita, que ay, así. Pero a mí no me importaba, yo seguía mi camino. De hecho, yo nunca caí en la depresión. Yo siempre seguí fuerte, soy fuerte. Las nubes y los pueblos se reventan, como la tristeza en lo que cae la víctima. Pero también está un poco de luz de sol para que vea que también puede haber una salida. Mucho entusiasmo, que los van a ver muchas personas, todos los que los van a ver se van a impresionar. Ustedes sigan a lo suyo y ahorita van a ver que van a llegar en grandes cosas como yo. Ahorita estoy aquí en la entrevista en la Pinacoteca, expresando mis dibujos para que vean que todo se puede y todo se puede lograr. Y del norte del país nos vamos volando sobre los vientos del sur para visitar a Chiapas en tu sección Entérate. En Vientos estamos convencidos de que todos merecemos saber lo que ocurre a nuestro alrededor y en el resto del mundo. Por eso nos pone muy contentos que haya surgido un nuevo periódico impreso para niños y niñas que se llama Lengua de Gato. Cualquier dirección que nos den, que esté dentro de la ciudad. Es interesante porque es para niños. Es como si los alienígenas lo fueran a raptar. Lo que raptaron fue su cabello. Y en pues lo que más me gustó fue lo de la pareidolia, habilidad que tiene nuestro cerebro, que cuando vemos objetos o algunas formas podemos interpretar mayormente caras o rostros en donde no los hay. Diría que está interesante los artículos y aparte pueden conocer un poco más sobre la historia y la ciencia de una forma divertida. Me gusta en papel porque no te quedas ahí haciéndole clic. Es la sensación más completa, o sea, ves los dibujos, lo puedes tocar y pues es mucho mejor tenerlo en las manos. Si quieres saber más sobre este periódico, visita su página web lenguadegato.mx. Guara Celeste es una niña con distintos problemas de salud a los cuales se enfrenta con disciplina y determinación. Esta es una nota del noticiero Pica, nuestros socios de Guadada News for Kids en Bolivia.
Tengo varios ejercicios que hacer, pero con esos ejercicios me lastimo. Mis manos también están mal, uno se está volviendo chiquitito y el otro se está volviendo grande. Lo que estoy haciendo este ejercicio es por mi propio bien. Soy Guara Celeste, tengo 8 años, esta es mi casa. La negrita que ven allá se llama Dorotea. Aquella amarilla que ven está caminando se llama Clara. Cuando juego con ella les agarro, les acaricio y juego con mis Barbies también. En aquí aprendo muchas cosas, como por ejemplo el cerebro. Yo quiero ser doctora y esto leo pues a veces. Me gustan, las doctoras curan, a veces salvan, a veces no, ayudan a los animalitos así. Guara Celeste es una chica muy valiente y estamos seguros de que con la ayuda de sus familiares y de los médicos saldrá adelante. La robótica atrapa la atención de niñas y niños quienes sueñan con crear innovaciones que mejoren la vida de las personas o simplemente las diviertan. En Ecatepec, Estado de México, hay un equipo de robótica que aspira a llegar muy lejos a través de sus invenciones. Vamos a conocerlo. Corran, chicos. Ya estamos a muy poco tiempo de nuestro concurso, ¿correcto? Ok, ahora, ya que tenemos todos estos proyectos, tenemos que salir a competir, ¿correcto, chicos? Ese es el Wall-E. ¿Lo recuerdan? ¿Recuerdas cómo funciona? Sí, manda ondas de sonido. Ajá. Y cuando detecta que hay algo enfrente de él, por ejemplo, no sé, mi mano, ajá, se para, entonces da la vuelta, o sea, invierte la polaridad de las llantas y vuelve a avanzar hasta que choca con otra pared y bueno, se detiene y sigue avanzando. Ángel y Eduardo, ¿verdad? Ok, a ver, ¿nos lo puedes mostrar de favor? Ok, a ver, ponlo en la mesa. Ok, eso, exacto. Cuando funcionó por primera vez, yo sentí mucha emoción. Moni, ¿y qué es lo que estás armando tú? Voy a hacer la práctica 2, que es la de la bobina, pero le voy a agregar una bocina para que cuando gire la bobina se transforme en sonido. Antes yo era muy penosa y siempre me la pasaba leyendo, pero luego ya me empecé a llevar más con mis compañeros y jugaba mucho. ¿Tú te quisieras inscribir? Sí, lo voy a decir a mis papás que Oye, saquen de música y que me metan a robótica. Ay, bueno. Yo he aprendido a construir los componentes como los diodos LEDs, los protoboards, cómo construir inventos. Podemos construir inventos que podrían revolucionar al mundo. Que sabemos construir cosas, sí, o sea, no importa ganar, sino lo que importa es divertirnos. Bueno. También en el Distrito Federal. Tenemos dos. Siento felicidad porque gané, porque nunca había ganado un premio en robótica. Imagina que no pudieras estudiar porque en el lugar donde vives no hay primaria, secundaria o bachillerato. ¿Cómo te sentirías? Para luchar contra esta problemática que viven muchos niños y niñas en el país, en la comunidad de Citlaltepec del municipio de Metlatónoc, en Guerrero, se creó en 1984 la Casa del Niño Indígena Yuku Kimi, que en la actualidad cuenta con 47 habitantes de 6 a 17 años, provenientes de pueblos lejanos, quienes reciben alimentación y hospedaje de lunes a viernes para que puedan ir a las escuelas de Citlaltepec. En todas las escuelas nos enseñan que tenemos 5 sentidos: vista, tacto, gusto, olfato y oído. Sin embargo, algunos científicos aseguran que tenemos muchos más.
Por ejemplo, si cierras los ojos e intentas tocar tu hombro con tus dedos, lo logras sin ningún problema, gracias al sentido de la propiocepción, que te permite saber dónde está cada parte de tu cuerpo. Si intentas leer y mover la cabeza al mismo tiempo, verás que sigues entendiendo las palabras, esto debido al sentido del equilibrio, que cancela el efecto del movimiento. Y también tenemos sentidos que nos indican cuando hace calor, si tenemos hambre, dolor o ganas de ir al baño. Es decir, de acuerdo a estos científicos, contamos con muchos sentidos para conectarnos con el mundo y nosotros mismos. A la sección Dinos nos ha llegado un video de niñas practicantes de Taekwondo, un arte marcial de origen coreano que ahora es muy popular en nuestro país. Les vamos a enseñar Taekwondo. Presento a Alesa. Alesa. Gracias, Sofía. Primero, el saludo. Chiriat. Kunye. Sinye. Ahora les voy a enseñar los movimientos. Voy a contar en coreano. Hana, dul, se, ne, daso, yoso, tigo, yolo, ago, yolo. Voy a intentar que mi cabeza llegue hasta acá. ¿Sale? Hana, dul, se, ne, daso, yoso, tigo, yolo, ago, yolo. Primero agarras de aquí. Y después haces así. Ana, dul, se, ne, daso, yoso, tigo, yolo, ago, yolo. Así es como se abre toda. Sinye, kunye. Cuando escuchamos la palabra payasos, es probable que nuestra mente viaje a los circos y piense en esos personajes de rostro pintado que nos hacen reír con sus ocurrencias. Pero también hay payasos en la calle. Este es el caso de Ezequiel, un niño que se dedica a divertir a los demás. Este es un reportaje de nuestros amigos de Humo, el noticiero para niñas y niños en Nicaragua. ¿Por qué no puede trabajar? Que mi mamá y mi papá antes que yo naciera trabajaron toda su vida. ¿Y eso qué tiene que ver? Que yo nací cansada. Venga para acá para que trabajemos, hombre. Espérate, sí, después del corte comercial le llegan para todos ustedes, ya es Cele. Selena. Se le nota que come poquito, está delgada, ¿no ves? Yo caminaba vendiendo en las calles, sí, pero me gustaba a ver cómo actuaban ellos. Me siento más alegre, así. Y me gustaba más andar de payaso para entretener a los niños, así pues. Sí, la primera vez que me monté el bus me dio pena. Y dejaba pasar los buses, todito lo dejaba pasar porque me daba pena. En ese me voy a ir, después no me iba. En el otro me voy a ir, no me iba también. Me daba risa, más bien yo me reía en vez de la gente. Me enredaba todo. No, pasmado, usted no me dejó dormir porque usted mucho peleaba con su mujer. Yo no peleaba con tu mujer. ¿Y entonces? Ella peleaba conmigo. Yo lo conocí en el barrio, así andaba solo él también. Y me dijo que trabajáramos y anduvimos trabajando. Y hoy también andamos trabajando así. Yo comencé así, mi mamá no sabía al principio, no sabía nada. Me decía, ¿por qué traes bastante reales que andaba vendiendo? Pero después le dije, como le dijeron, mira, su hijo pintó de payaso. Entonces, mamá, dice que es cierto que andas pintado de payaso. Sí, le digo. Bueno, aquí papá no quiere porque él dice, yo trabajo por eso, para que no salga a ningún lado. Mami, quiero que vaya a clase. Mi mamá dice que yo vaya porque si nosotros no tenemos con qué comprarte algo, dice, voy a tener algo y comprar. Pero a mi papá no le gusta. ¿Y a vos? Sí me gusta. Los días de la semana, de lunes hasta viernes, yo ando trabajando así en los buses, payaso. Ya pues sábado y domingo voy a clase. Y cajero que me están enseñando. Voy bien, digo yo, porque entrego todo mi trabajo, la tarea que me dejan. Si no hacemos nada, digo, no se ríe ni una gente, le digo. Pero ya cuando estamos comenzando y comienzan a reírse la gente. Mira, la mujer es tan dunda que se levantaba a las 2 de la mañana y se le metía en la cabeza de que ella quería. ¿Cómo va a decir eso delante del público? ¿Qué va a decir la gente, hombre? ¿Y qué ella quería? Bueno, es que ella... que adelante los pasajeros. Ya no lo dijiste. Bueno, ella quería que yo fuera un gran abogado. Póngase una mano en el corazón, otra en la bolsa, el pantalón y colabore. Si no lleva, no se sienta mal. Cartera el que va a la par y colabore. El contrato es que le secamos
sacamos 20, un bus de ahí 10. Pero cuando ya terminamos todo el día y lo contamos, y depende de lo que salga. Cuando me aburra, cuando se me imagine algo, hacer algo a alguien así que me guste más, ahí voy a dejar de ser payasa, ¿no? Por hoy hemos llegado al final de tu noticiero. Si tienes alguna sugerencia o quieres compartir con nosotros algún video, envíanoslo a info@vientos.tv o a través de nuestra página web. Eso sí, recuerda que la próxima semana nos vemos por acá con más de Vientos, noticias que vuelan.